Esta es una producción de Grupo Fórmula. Saludo con mucho gusto al doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, una firma, una organización de análisis de riesgo político, colaborador en este espacio de noticias de Grupo Fórmula. Luis Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hay un tema muy sabroso para compartir. Primero, un saludo. Pepe, muy buenas noches, con todo gusto como siempre. Muchas gracias. ¿A qué me refiero con el tema sabroso? En la comparecencia de Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad, frente a los señores legisladores, fue un ir y venir de ataques y de respuestas del titular de la Comisión Federal de Electricidad, sin duda. Se puso muy intenso, muy interesante en torno al tema de la reforma eléctrica que promueve el presidente de la República, que habrá de discutirse y en su caso aprobarse con 2/3 partes, mayoría calificada en el Congreso. Pero al margen de esto, y durante la comparecencia de Bartlett, volvió a salir el tema de la caída del sistema en el año de 1988 con las elecciones presidenciales, donde resultó triunfador Carlos Salinas de Gortari. Le preguntaron y le dijeron que por qué había él, siendo secretario de Gobernación y presidente de la Comisión Federal Electoral, no había INE entonces, ¿por qué había permitido que se cayera el sistema? Que explicara qué fue lo que pasó, porque siempre se dudó de la legitimidad del poder de Carlos Salinas de Gortari a raíz de este episodio. Y él simplemente contestó, se trató, lo confieso, de un amaciato entre Carlos Salinas de Gortari y el Partido Acción Nacional. ¿Qué opinas sobre esto que dijo el señor Bartlett, recordando algo que ocurrió hace 33 años, pero de lo cual muchos no guardamos memoria? Mira, Pepe, me parece un acto de cinismo y de tergiversación y manipulación de los hechos. Primero, lo que ocurrió la noche del 6 de julio del 88 fue que la información de los resultados tardó en procesarse, tardó en anunciarse, y eso dio lugar a que hubiera una enorme sospecha de que pudo haberse cometido algún tipo de fraude electoral. Y yo no soy nadie para decir si sí o si no, pero lo que sí ocurrió esa noche es que se prolongó y se pospuso el anuncio de los resultados, y eso llevó a que la oposición dijera que se había cometido un fraude, porque efectivamente se cayó de caer y se cayó de callar el sistema, en el sentido de que no hubo información. Y eso es un hecho verificable, y de hecho pasaron semanas sin que se tuviera la información completa de todas las casillas. Era otra época, no había celulares, no había internet, no había mecanismos de información, pero el gobierno lo dijo. Por cierto, Pepe, Miguel de la Madrid en sus memorias, Miguel de la Madrid, que en paz descanse, dice que la explicación de esa caída o de esa callada del sistema se debió a que la información de las zonas urbanas siempre fluye más rápido, y que la información de las primeras horas de la noche del domingo 6 de julio mostraba que el candidato Cuauhtémoc Cárdenas iba a la cabeza porque en la Ciudad de México había ganado por una gran ventaja, y que hubo una decisión política de tratar de administrar el flujo de información para evitar que hubiera una percepción de que si los primeros datos decían que ganaba la izquierda, la gente saliera a festejar, y que al otro día, cuando ya vinieran los datos del resto del país y de las zonas rurales y dijeran el PRI ganó, ya fuera algo que no fuera creíble. Esa es una explicación de la Madrid. Pero el tema es que sí hubo una lentitud enorme que llevó a que la izquierda, de la cual presuntamente es parte López Obrador, acusara por mucho tiempo de un fraude histórico en el 88, que por cierto, fue por ese presunto fraude que se creó el IFE en 1990. Debo decir además que 2 años antes en Chihuahua hubo una elección muy importante, simbólica, que llegó a ser un escándalo internacional, donde el PRI o el gobierno habría manipulado los resultados para que ganara el candidato del PRI en contra del candidato del PAN, que era Francisco Barrio, que tenía un gran apoyo en Chihuahua y que presuntamente habría habido un fraude. Pero esa es la realidad. Lo que ocurrió después de esa elección fue que Salinas de Gortari, queriendo comprar gobernabilidad y queriendo comprar consenso, empezó a negociar con el PAN
una agenda de gobierno que finalmente se llevó a la práctica. Y entonces lo que hoy Bartlett hace, y lleva haciéndolo varios años, es que dice, como el PAN pactó con Salinas durante su sexenio, después de la elección, entonces el presunto fraude del 88 en realidad es un amaciato entre el PAN y Salinas. Esto es una falacia. Una cosa es lo que pasó en la elección y que efectivamente hubo irregularidades, y Cuauhtémoc Cárdenas las ha dicho durante 30 años, y otra cosa es después que el PAN adoptó una actitud pragmática, negoció con Salinas, pero eso no significa que el PAN haya sido el autor junto con Salinas de un presunto fraude, porque además Salinas era el candidato, el encargado de las elecciones era Manuel Bartlett, él era el encargado de la autoridad electoral porque, como tú dijiste, no había IFE. Entonces, me parece que este cinismo de Bartlett en este y en muchos temas simplemente es un acto de provocación, simplemente es un acto de cinismo y de irresponsabilidad enorme. ¿Tú crees, finalmente, Luis Carlos, en esta ocasión, tú crees que por todos estos méritos, estas medallas políticas, entre comillas, crees que Manuel Bartlett debería ser expulsado del equipo de trabajo próximo de Andrés Manuel López Obrador? Yo creo que si López Obrador fuera congruente con su discurso, que dice que toda la historia de México antes de su llegada se caracterizó por fraudes electorales, eso es lo que dice López Obrador, sí, pues claramente no debió haber escogido a una persona que ha sido señalado por la izquierda, de la cual presuntamente viene López Obrador, de haber cometido un fraude en contra de Cuauhtémoc Cárdenas. Eso es un asunto de pulcritud, de dignidad, de decoro. Pero López Obrador desde hace 3, 4 años no le importó, lo hizo, ha pagado un costo político, y además ahora Manuel Bartlett, que es una persona soberbia, que es una persona resentida, que es una persona que es un rostro, se manifiesta un enorme coraje, está, me parece que tergiversando, manipulando, forzando, exacerbando los ánimos en un tema eléctrico que no solamente es un tema eléctrico, es un tema económico, es un tema ideológico, es un tema del futuro del país. Y creo que lo que está ocurriendo es que López Obrador ha encontrado en él a un provocador que a López Obrador le gusta, porque López Obrador en el fondo también quiere provocar, Pepe. Muchas gracias, Luis Carlos Ugalde, como siempre es un gusto escucharte. Igualmente, Pepe, muy buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.